Pues esta pregunta os la voy a contestar con una conferencia que me pidieron que hiciera sobre temas de emprendimiento y un poco las lecciones aprendidas tras mi primer año de trabajo como empresaria, ¿no? Entonces ahí deciros que lo primero es vencer el miedo, ¿no? Vencer el miedo a no tener colchón, ¿no? El sueldo a fin de mes es un colchón estupendo y ese miedo hay que superarlo, ¿no? ¿Cómo se supera? Pues a base de estrés y de mucho trabajo. Me acuerdo cuando empecé que me decía una amiga, me decía, ¿cómo te va? Y yo le decía, pues me va bien, pero me da miedo hasta decirlo. Y me decía ella, pues ese miedo que tienes es un miedo bueno, porque ese miedo es la gasolina que mueve las empresas. Y entonces entendí que sin ese estrés es cierto que mi empresa no se movería, porque yo me acomodaría y no generaría nuevo negocio. Por tanto, ese estrés es positivo, es un estrés que te mueve y hay que aprender a vivir con él. Hay que aprender a vivir con el no hay horas, con el trabajo los fines de semana, pero también hay que aprender que el deporte es importante, que dormir bien es importante, que tener una vida además de la del trabajo es importante. Ese equilibrio es difícil de hacer y hay que ser muy consciente de que uno se puede quemar y de que si te quemas te pones malo y ya no puedes emprender. Por tanto, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Pues importante vigilarse a uno mismo, vigilar que no empieces a tener problemas con tu familia, con tus amigos, que la gente ya te huye porque estás de mal humor, muy importante, ¿no? Más cosas, pues concentrarte en aquello que te hace feliz. El mundo está lleno de oportunidades de negocio y no hay que ver ese mercado, el mercado en el que estés, como un lugar competitivo, sino como un lugar de oportunidades. Y buscarlas, porque hay océanos azules, hay peces en el océano para todos. El océano no es rojo, no es un mar de sangre donde tenemos que ir con el arpón desesperados, porque con creatividad y con mucho esfuerzo se pueden conseguir cosas interesantes. ¿Qué más cosas? Pues tener un plan, porque es importante tener claro hacia dónde se va, y si no tienes un plan, la verdad es que con la cantidad de herramientas, oportunidades, eventos, acciones, ideas que hay hoy en día te puedes perder. Pero dicho esto, ese plan tiene que ser un plan abierto, flexible, porque estamos en un entorno muy cambiante y lo que hoy vale, mañana no vale. Por tanto, rigidez, estrategia, claridad en tu foco, pero a la vez capacidad de adaptación al cambio continua. Más cosas, acordarte de que solo no puedes llegar y que necesitas trabajar con otros, colaborar, trabajar en red, si no te estrellarás, porque la vida del empresario individual que empieza con un negocio no es sencilla. Otro tema es si, por ejemplo, prestas servicios, como yo he estado prestando estos años, pues en el tema de servicios a veces es difícil la escalabilidad, es decir, hacer crecer tu negocio, porque es un negocio del que sabes tú, pero otros a lo mejor no saben exactamente, sobre todo si es muy de nicho, no saben lo mismo que tú. Por tanto, la escalabilidad para mí resulta realmente un reto, y eso pasa en la mayoría de los negocios de prestación de servicios profesionales, ¿no? Entonces ahí el reto es cómo crecer. Pues a lo mejor hay que buscarse otros consultores que hacen lo mismo que tú y crear una red, o bien realmente apostar por gente joven y estar unos años con paciencia esperando a que tenga la capacidad de hacer el mismo trabajo que tú. Y nada, pues eso, lanzaros, porque realmente el mundo del empresario es bonito, te permite desarrollarte profesionalmente mucho, no quiero decir que no lo puedas hacer tampoco en una empresa, pero como mínimo en tu propia empresa haces esos sueños que tú has tenido o que se te ocurren en una noche realidad, o como mínimo lo intentas y evolucionas como persona. Os deseo mucha suerte como empresarios, emprendedores, y un placer haber pasado este rato con vosotros.